Hermanos, cuando hablamos de un milagro eucarístico, hablamos de un signo extraordinario realizado por Dios en relación con la Eucaristía, que manifiesta de manera sensible la presencia real de Jesucristo bajo las especies del pan y del vino. Pero detengámonos un momento, estos milagros no buscan reemplazar nuestra fe. Al contrario, buscan fortalecerla, confirmar la enseñanza de la Iglesia y despertar en nosotros un amor más profundo, una mayor adoración y fidelidad a Jesús Eucaristía. La Iglesia nos enseña que la Eucaristía es el centro de la vida cristiana. Cristo está verdadera, real y sustancialmente presente. Por eso, no debemos acercarnos por curiosidad o morbo, sino con fe y reverencia. Los milagros eucarísticos son signos que apuntan siempre a una realidad mayor, Jesús mismo. Y sus palabras siguen resonando en el corazón. Yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que coma este pan vivirá para siempre. San Juan capítulo 6 versículo 51. Hermanos, aquí encontramos el corazón de nuestra fe eucarística. Jesús no nos dejó simplemente un símbolo, nos dejó su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Él mismo se hace presente en la Eucaristía. En San Juan capítulo 6, Jesús habla con una claridad impresionante: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. No presenta estas palabras como una simple metáfora. En la última cena confirma esta promesa: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Y en Emaús, los discípulos lo reconocen al partir el pan. San Pablo también proclama que el pan que partimos es comunión con el cuerpo de Cristo. Por eso, la presencia real no es una invención posterior de la Iglesia, nace de la palabra, la promesa y el mandato de Jesucristo. Cuando nos acercamos al altar, recordemos esto: no vamos solamente a recibir algo, vamos al encuentro con alguien, con Cristo vivo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. San Juan capítulo 6 versículo 54. Hermanos, hay una verdad que debemos guardar en el corazón: la fe eucarística de la Iglesia no comenzó con los milagros, comenzó con los apóstoles. Los milagros vienen después, como signos que confirman una fe que ya estaba presente. Desde el siglo I, los padres apostólicos dieron testimonio de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Las primeras comunidades cristianas se reunían para partir el pan, perseverando en la doctrina de los apóstoles. Esta fe fue transmitida mediante la tradición viva, reflejada en la liturgia, los padres y los concilios. Y muy pronto apareció también la adoración, la reserva en el sagrario y las procesiones, como expresión de esa fe. Por eso, no necesitamos esperar un milagro para creer. Creemos porque Cristo lo enseñó, los apóstoles lo transmitieron y la Iglesia lo ha vivido desde el principio. Como dice la síntesis de la diapositiva, la Iglesia creyó primero, y los milagros confirman esa fe. Hermanos, cuando escuchamos hablar de un posible milagro eucarístico, podemos sentir asombro y emoción. Pero la Iglesia nos invita a algo todavía más profundo: discernir con prudencia, rigor y responsabilidad. La Iglesia no se deja llevar simplemente por emociones o presiones. Primero se informa el hecho, se asegura el lugar y se recoge la información inicial. Después, el obispo nombra una comisión investigadora, que puede reunir teólogos, canonistas, médicos, científicos y expertos. Los peritos examinan el caso desde diferentes campos, y las muestras pueden ser enviadas a laboratorios independientes, donde se realizan análisis físicos, químicos, biológicos e histopatológicos. Finalmente, con todos los resultados, la comisión emite un dictamen y el obispo discierne si el hecho puede ser declarado milagro eucarístico. Aquí aparece una enseñanza hermosa: la fe no tiene miedo de la verdad ni de la ciencia. La Iglesia une oración y razón, ciencia y discernimiento, buscando no el espectáculo, sino la gloria de Dios y el bien de las almas. Hermanos, distinguir estas tres realidades nos ayuda a vivir una fe más firme y sin confusiones. Un milagro es un signo extraordinario realizado por Dios, puede fortalecer nuestra fe y mostrarnos su poder y su bondad, pero no es necesario para creer. El dogma, en cambio, es una verdad revelada por Dios y definida solemnemente por la Iglesia, permanece como enseñanza permanente de la fe católica. Y la revelación privada puede ayudar a vivir mejor el Evangelio en un momento determinado, pero no añade nada nuevo al depósito de la fe ni obliga a todos los fieles a creerla.
Aquí encontramos una regla de oro: los milagros pueden convencer, los dogmas forman y las revelaciones privadas edifican. Por eso, no busquemos lo extraordinario por curiosidad o morbo. Busquemos a Cristo. Dios habla, la Iglesia discierne y el creyente responde con fe. Desde los primeros siglos hasta nuestros días, la Iglesia ha conservado testimonios de milagros eucarísticos en distintos lugares y épocas. La historia presentada nos muestra una continuidad, desde la Iglesia primitiva, pasando por los primeros relatos documentados, hasta investigaciones y nuevos casos en tiempos recientes. Esto nos lleva a una pregunta profunda: ¿por qué una cronología? Porque permite contemplar que no se trata simplemente de un fenómeno moderno. A lo largo de los siglos aparecen testimonios en diferentes culturas y continentes, mientras la Iglesia continúa investigando con prudencia y rigor. Pero el centro no son los milagros. El centro es Jesucristo realmente presente en la Eucaristía. Los signos apuntan hacia Él y fortalecen la fe. Y la conclusión nos invita a mirar con esperanza: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos capítulo 13 versículo 8. El tiempo cambia, Cristo permanece. Hermanos, nos trasladamos al anciano, Italia, en el siglo VIII, donde la tradición presenta un signo extraordinario ocurrido durante la celebración de la misa. Según el contenido de este material, un sacerdote que dudaba sobre la presencia real de Cristo vio cómo el pan y el vino se transformaron en carne y sangre. El acontecimiento fue posteriormente objeto de investigaciones, incluyendo estudios científicos señalados en el material. La carne fue identificada como tejido del músculo cardíaco humano y la sangre como grupo AB. Pero aquí está lo esencial: este milagro no es la causa de nuestra fe. Es un signo que puede fortalecerla y conducirnos a creer con mayor firmeza en aquello que Cristo enseñó. El anciano nos invita a detenernos, mirar la Eucaristía con reverencia y recordar sus palabras: el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. San Juan capítulo 6 versículo 56. No olvidemos, detrás del signo está Jesús. Hermanos, viajemos al siglo XIII, a Bolsena, Italia. En 1263, según el material, durante una misa una hostia comenzó a sangrar visiblemente, dejando una mancha en el corporal. Posteriormente, el corporal fue llevado a Orvieto, donde ocurrió un acontecimiento similar. Estos hechos tuvieron una profunda importancia para la devoción eucarística. El Papa Urbano IV, al conocer los acontecimientos, instituyó en 1264 la fiesta del Corpus Christi para toda la Iglesia. Y junto a esta afirmación encontramos el aporte teológico de Santo Tomás de Aquino, quien profundizó en la enseñanza sobre la presencia real de Cristo en la Eucaristía. La historia nos conduce a una verdad sencilla y poderosa: la Eucaristía no es un recuerdo vacío, es el sacramento que la Iglesia contempla, adora y celebra. Cada año, el Corpus Christi nos invita a salir al encuentro de Jesús con fe, adoración y gratitud, recordando: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. San Juan capítulo 6 versículo 51. Imaginemos por un momento que algo permanece intacto durante siglos, cuando todo a nuestro alrededor cambia, envejece y desaparece. Eso es lo que nos presentan los casos de Santarém, en Portugal, y Siena, en Italia. En Santarém, una hostia consagrada, robada alrededor de 1247, fue recuperada y, según el contenido presentado, permanece conservada hasta nuestros días en la iglesia de San Esteban, después de más de 770 años, sin señales naturales de corrupción. En Siena, en 1730, una hostia fue olvidada en un corporal durante más de 50 días y, al ser encontrada, conservaba su frescura, color y forma original. Más allá de la impresión que producen estos hechos, la enseñanza espiritual es profunda: Jesús permanece real en la Eucaristía a través del tiempo. La Iglesia conserva estos signos con respeto y responsabilidad. No se trata simplemente de mirar un prodigio. Se trata de dejar que surja una pregunta en el corazón: ¿qué lugar ocupa realmente la Eucaristía en mi vida? Estos signos nos llaman a una fe más profunda, a la adoración y al amor eucarístico. Ahora contemplemos tres lugares: Cassia, Alatri y Ferrara. Tres acontecimientos distintos, pero unidos por una misma afirmación: la presencia real de Jesús en la Eucaristía. En Cassia, en 1330,
una hostia comenzó a sangrar mientras era llevada a una persona enferma. El hecho fue investigado y, según el material presentado, se comprobó que la reliquia correspondía a carne humana y sangre humana del grupo AB. En Alatri, en 1228, durante la misa, una hostia consagrada comenzó a sangrar sobre el corporal. Investigaciones posteriores también señalaron características de carne y sangre humana, y la reliquia permanece venerada. Y en Ferrara, en 1171, un sacerdote que dudaba de la presencia real vio sangrar la hostia durante la consagración. Siglos después se realizaron nuevas investigaciones. ¿Qué nos dejan estos testimonios? No una invitación a buscar fenómenos extraordinarios por curiosidad, sino a creer, adorar y amar más a Cristo Eucaristía. La pregunta entonces puede ser muy personal: si Jesús está verdaderamente presente, ¿cómo debería cambiar mi manera de acercarme al altar? Hermanos, la historia de Buenos Aires nos coloca ante una pregunta que toca profundamente nuestra fe: ¿qué sucede cuando Dios nos invita a mirar con más atención el misterio de la Eucaristía? El 15 de agosto de 1996, durante la misa en la parroquia Santa María, una hostia consagrada presentó una mancha rojiza. Fue colocada en agua destilada y, con el paso de los días, la manifestación se intensificó. Posteriormente se realizaron investigaciones en ámbitos científicos y universitarios. Según lo presentado en esta exposición, se detectaron células de músculo cardíaco humano, glóbulos blancos y grupo sanguíneo AB. Pero la diapositiva también nos pide algo esencial: distinguir los hechos científicos de las interpretaciones posteriores. La ciencia puede estudiar aquello que encuentra; la fe, iluminada por la Iglesia, contempla su significado. El hecho fue investigado bajo la intervención del entonces cardenal Jorge Mario Bergoglio y posteriormente recibió aprobación eclesial en Buenos Aires. Hermanos, más allá de nuestra curiosidad, el mensaje es profundamente espiritual. Jesús nos llama a renovar nuestra fe, nuestra adoración y nuestra vida sacramental. La Eucaristía no debe convertirse en una costumbre, debe volver a ser el centro vivo de nuestro encuentro con Cristo. Hermanos, ahora contemplamos tres acontecimientos contemporáneos: Sokolka, Legnica y Tixtla. Tres lugares distintos, tres historias, pero un mismo centro: la presencia de Cristo en la Eucaristía. En Sokolka, Polonia, en 2008, una hostia consagrada cayó al suelo y posteriormente apareció una mancha rojiza. Los estudios mencionados identificaron tejido muscular cardíaco humano y grupo sanguíneo AB. En Legnica, Polonia, en 2013, ocurrió un hecho semejante: una hostia presentó una alteración rojiza y los análisis señalaron tejido muscular estriado del miocardio humano. Y en Tixtla, México, en 2006, una hostia consagrada cayó al cáliz y comenzó a presentar signos de sangrado. Los estudios mencionados señalaron tejido muscular cardíaco humano, grupo sanguíneo AB y presencia de ADN humano. Pero la enseñanza no consiste simplemente en maravillarnos ante fenómenos extraordinarios. La Iglesia nos recuerda que los milagros no son curiosidades, son signos que pueden conducirnos hacia una fe más profunda en la presencia real de Cristo. Por eso, hermanos, preguntémonos hoy: ¿cómo estoy viviendo la Eucaristía? Que estos testimonios despierten en nosotros hambre de Cristo, adoración sincera y un deseo renovado de acercarnos al altar con un corazón verdaderamente creyente. Hermanos, esta diapositiva nos invita a entrar en un terreno donde fe y razón no tienen por qué enfrentarse. La ciencia puede estudiar aquello que puede observar, analizar y comparar, pero existe una realidad que supera sus instrumentos: el misterio de Dios. En los milagros eucarísticos estudiados se han utilizado análisis histológicos, microscópicos, bioquímicos y genéticos, junto con comparación de tejidos humanos y protocolos de control. Entre los resultados presentados aparecen tejido muscular cardíaco humano con características de vida, grupo sanguíneo AB, presencia de ADN humano y ausencia de sustancias que expliquen fácilmente su conservación. Pero aquí debemos ser prudentes. La propia diapositiva señala las limitaciones. La ciencia estudia cómo, pero no puede determinar por sí misma la causa sobrenatural. Las muestras son únicas y los resultados pueden ser objeto de nuevas investigaciones. Por eso, hermanos, no necesitamos tener miedo a la ciencia. La razón investiga y la fe ilumina. Y ante la Eucaristía, la pregunta más importante no es solamente ¿qué descubrió el laboratorio?,
sino, ¿qué está haciendo Cristo en mi corazón? Hermanos, hablar de Carlo Acutis es descubrir que la santidad no es algo reservado para otra época. Carlo fue un joven del siglo XXI que comprendió algo extraordinario: la Eucaristía debía ser el centro de su vida. Participaba diariamente en la misa y en la adoración eucarística, dedicaba tiempo a los pobres y buscaba llevar a Jesús a los demás. Pero también utilizó sus talentos tecnológicos para evangelizar. Creó una exposición sobre los milagros eucarísticos reconocidos por la Iglesia, recopilando información, verificando fuentes, organizando los casos y difundiendo el contenido para acercar a otros a la fe. Su trabajo llegó a numerosos lugares, idiomas, parroquias y personas. Sin embargo, Carlo no buscaba fama, buscaba llevar a Jesús a los corazones. Su testimonio nos interpela profundamente. Tal vez pensamos que para evangelizar necesitamos grandes recursos, pero Carlo nos recuerda que podemos comenzar con lo que tenemos. Su mensaje permanece: la Eucaristía es mi autopista hacia el cielo. Que su ejemplo despierte en nosotros el deseo de volver al altar, adorar a Jesús y poner nuestros talentos al servicio de Dios. San Carlo Acutis, ruega por nosotros y enséñanos a amar la Eucaristía como tú lo hiciste. Hermanos, los milagros eucarísticos no son simplemente acontecimientos del pasado. Son signos que pueden ayudarnos a renovar nuestra fe y recordar que Jesús sigue verdaderamente presente en la Eucaristía. Cuando nuestra vida atraviesa momentos difíciles, Dios puede utilizar estos signos para despertar nuevamente nuestra esperanza y acercarnos a Él. Por eso, la primera respuesta es volver a la misa, porque allí no encontramos solamente un recuerdo, sino el encuentro vivo con Jesús. Este es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. San Lucas capítulo 22 versículo 19. Después, estamos llamados a la adoración. Ante Jesús Eucaristía, nuestro corazón puede encontrar paz, consuelo, fortaleza y dirección. Y finalmente, estos signos nos invitan a la conversión, a abrirle el corazón y permitir que transforme nuestra vida. Hoy hagamos nuestra la oración: creo, Señor, pero aumenta mi fe. San Lucas capítulo 17 versículo 5. Jesús sigue haciéndose presente para salvar, sanar y transformar nuestra vida. Hermanos, nuestra fe no tiene miedo a las preguntas, porque la verdad no necesita esconderse. Ante las objeciones sobre los milagros eucarísticos, debemos responder con serenidad, amor y argumentos. La Iglesia no obliga a creer en los milagros, propone la fe respetando la libertad de cada persona. Y precisamente porque busca la verdad, investiga con prudencia y rigor los casos extraordinarios, descartando explicaciones insuficientes antes de reconocer un acontecimiento. También debemos comprender que Dios no actúa siempre por espectáculo. Un milagro no es una obligación para creer, sino un signo que puede fortalecer nuestra fe y llamarnos a la conversión. Por eso, ante quien pregunta, no respondamos con miedo ni con gritos. Escuchemos, informémonos y estudiemos. La razón puede ayudarnos a comprender mejor nuestra fe, mientras la fe ilumina nuestra razón. Recordemos las palabras de San Pedro: estén siempre dispuestos a dar razón de su esperanza. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 15. Fe y razón no se oponen, se iluminan y se complementan. Hermanos, después de recorrer estos signos y enseñanzas, llegamos al corazón de nuestra fe. La Eucaristía no es un simple símbolo, es Jesús realmente presente. Él mismo nos dice: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. San Juan capítulo 6 versículo 51. Los milagros eucarísticos, ocurridos en distintos tiempos y lugares, pueden fortalecer nuestra fe y recordarnos que Cristo continúa actuando hoy. La Iglesia custodia, celebra y protege este misterio, porque la Eucaristía es el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo, memorial de su pasión, muerte y resurrección, y fuente y culmen de la vida cristiana. Por eso, nuestra respuesta no puede ser la indiferencia. La fe nos lleva a reconocerlo, la adoración a permanecer con Él y la Santa Misa a participar con amor y devoción. Ante el Santísimo, nuestro corazón encuentra paz y puede abrirse a la conversión. Hoy Jesús te invita: profundiza en este misterio, vive la Eucaristía y sé testigo de su amor. Ven a Él,